¿Sí? En este va cambiando su presión, su masa. Está volviendo más denso. Acá pues la presión no cambia, pero sí cambia su volumen y su masa, su energía interna, etc. Entonces, los balances. Balance de masas, muy sencillo. Como lo hemos visto, lo que hay más lo que entra igual a lo que sale más lo que queda, al final les queda de esta forma. ¿Sí? O sea, la diferencia entre la masa que entra menos la masa que sale es igual al cambio de masa del sistema, de volumen de control. A esta ecuación llegamos con la regla que les digo, lo que hay más lo que entra igual a lo que sale. ¿Sí? Usualmente a la masa final se le llama M2 y a la masa inicial 1. Salida 1, 2, 1. Sí, ahorran tiempo. En vez de ponerse a escribir inicial final, pues ponen 1 o 2. Esto es del entorno y esto es del volumen de control. ¿Sí? Esto viene de afuera. Y esto es propiamente lo que nos interesa, el volumen de control, lo que hemos decidido estudiar. El balance de energía, ya lo saben hacer ustedes, es complicar, es muy sencillo. Lo que hay más lo que entra igual a lo que sale más lo que queda. Ustedes revisan si hay trabajo, calor. La energía de una línea ya saben que es M por teta, donde teta es entalpía, energía cinética y potencial. En estos problemas casi nunca tenemos energía cinética y potencial, es decir, la energía de la corriente es masa por la entalpía. Ya está. ¿Cómo es la energía del volumen de control? Ese sí es masa por energía interna. La de la corriente es con entalpía y la del volumen de control es con energía interna. Sería U. ¿Por qué? Porque la corriente tiene una energía adicional que es el trabajo de flujo, que es P por V. ¿Sí? Entonces, tal vez esta ecuación es mejor. Calor de abajo es igual a M, la sumatoria, porque puedo tener varias salidas, puedo tener varias entradas, de cada masa por la entalpía de cada salida, masa por la entalpía de cada entrada, y este sí es 1. Es la masa final por la energía del volumen de control al final, menos la masa inicial por la energía interna. Hay casos en los que. ¿Cómo? Hay casos en los que da cero. ¿Hay casos en los que? En los que da cero, digamos. Si usted hace un vaciado, sí, da cero. Pero entonces la energía generalmente no va a ser igual a la energía, ¿no? Si es un proceso transitorio, nunca va a ser igual. Va a cambiar. O sea, si hay, por ejemplo, flujo en azul. Sí, ya sea entrando o saliendo, va a cambiar. Ah, Porque tiene energía. No solo tiene la energía interna, tiene la energía de flujo. ¿Sí? Se supone que ahí no estamos por ejemplo de la entropía, Entonces, no hemos visto. digo, pues la promedio. La entalpía. La entalpía, la energía interna. Bueno, la entalpía, la energía interna, no hay problema. Sí se saca la promedio. Y es vaciado. Pues para otro caso. Esta es la general. Pero puedo tener, por ejemplo, un proceso de vaciado, o sea, este término vale 0.
Entonces, esta entalpía, supongamos que tiene una sola salida, esta entalpía se saca en 2, en 1 y se saca el promedio. Y en ese caso también entra, entonces las dos H serían iguales. Esas dos H serían H promedio. La promedio si tiene entrada y salida. Promedio. Pero si no tuviera entrada, simplemente hay que la salida. La de salida que también va a ser promedio. La entrada será promedio dependiendo de cómo cambie la línea, no cómo cambie el volumen de control. Esa M2 se supone que no debe de ser como al final queda tanto o no Si tiene queda. tanto volumen, tiene un volumen específico y se puede hallar la masa 2. Les recuerden, tenemos dos ecuaciones, masa y energía. Y la tercera ecuación que van a estar. En digamos, en un tanque donde haya flujo de masa, tendríamos las sumatorias estas la sumatoria de M por la entalpía, Esta salida. ¿sí? Y la de salida de la entrada, entonces serían ahí diferentes, digamos, en el caso de que está Llenado y vaciado. llenado de vacío. Y que no, o sea, nosotros llevemos entradas y salidas, pero lo que entraba salía. Puede darse que lo que entra es peor que lo que sale. Entonces se está llenando. Sí. Entonces serían, ahí no se tendría el promedio, sino más bien con que cada uno. Para la salida del promedio, para la que falta ver de dónde viene fluido, o sea, las condiciones de cada fluido. Ah, sí. ¿Sí? Ah, O sea, ¿por qué la salida? porque, O sea, cuando ya voy a cerrar la válvula, imagínense un diferencial de masa. O sea, cierro, voy cerrando la salida en un diferencial de masa. Ese diferencial de masa, ¿qué estado termodinámico tiene? El del volumen de control en el estado final, ¿verdad? Lo mismo al comienzo. Entonces voy a abrir la válvula y el primer diferencial que sale de masa tiene el estado termodinámico del volumen de control en el estado 1. No pasa lo mismo con el llenado, porque el llenado viene por allá, quién sabe de dónde, llena ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces cuando saco el medio es del estado termodinámico del volumen de control. ¿Sí? Ahora, si me dan las condiciones allá del tanque que provee el fluido, la línea, entonces lo harían con ese tanque, pero no con lo que yo he decidido que es mi volumen de control. ¿Sí? Pues sí, más o menos, pero que sea más claro con un ejercicio. Yo creo que es un ejercicio para. Como con dos tanques y digamos, lo de entrada y salida. A ver, luego les digo, que haya que promediar la entrada es difícil. Yo no creo haber hecho un problema así. Simplemente puede ser por el mundo real. Porque es casi siempre la línea va a las condiciones, ya van a ver los problemas que vamos a hacer. ¿Sí? Pero dado caso que por alguna razón se diga, no, es que la línea cambió de estado termodinámico a uno y se conoce, pues se saca el promedio. Si ustedes trabajan en la refinería, por ejemplo, les aseguro que hay una línea, por ejemplo, de vapor, hay una línea de aire, son de servicio, se llama. Si usted se pega a una línea de aire, por ejemplo, y empieza a llenar un tanque, le aseguro que si hay una variación del estado termodinámico de la línea es mínimo. ¿Por qué? Porque tiene un volumen de control. Todas las líneas tienen aire y hay un tanque que alimenta esas líneas. Entonces, es como si usted pellizcara un poquitico el volumen de control. ¿Va a generar un cambio en el volumen de control? No. Mínimo. Usted lo puede considerar constante en el mundo real. Ya otra cosa que, por ejemplo, usted
se le pinchó la llanta de un carro y usted no tiene cómo inflarla, y usted cogió un tanque y lo llenó de aire y se fue y conectó ese tanque a la llanta y claro, ahí sí la presión va a cambiar. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué hace uno? Saca el promedio de los estados del tanque que llevó para alimentar para entrar la llanta. ¿Qué pasa? Como es aire y la energía interna y la entalpía dependen de la temperatura, lo más probable es que ese aire no cambie mucho en temperatura. Entonces va a ser prácticamente porque así cambia la presión. ¿Sí? Estamos hablando de balance de energía. Y la energía interna y la entalpía en los gases ideales es aire. Sí, a temperatura ambiente el aire siempre era gas ideal. Ustedes hagan el ejercicio, cojan un tanque y evacúen de aire. El cambio de temperatura es casi imperceptible. Al final, la entalpía del aire a la temperatura ambiente. Ya. O sea, básicamente podríamos mantener la energía. En términos pero bueno, ustedes tienen que tener conciencia de lo que estamos. No se aplica para todos los gases ideales, digamos. Para todos los gases ideales, sí, la temperatura no va a cambiar. Porque recuerden que la válvula es isotérmica. Sí, eso lo vimos válvula, ¿no? Podemos tener este caso, por ejemplo, tenemos una entrada, entrando trabajo eléctrico, está entrando trabajo mecánico y está saliendo trabajo frontera móvil. Y sería un volumen con transferencia de masa y de energía. Estas dos son hacia el sistema y el trabajo frontera es hacia alrededores. ¿De acuerdo? Vean este problema sencillito, me parece que era el mismo. Ahí sí. Ah, no, 400 grados y ahí está 300. Este es un proceso de llenado. Pero ojo, tiene una particularidad. Difícilmente ustedes van a tener un proceso de llenado como el que se describe aquí en el mundo real. ¿Por qué? Porque dice que en el tanque inicialmente la masa es cero. ¿Sí? Y usted no encuentra por ahí tanques con masa cero. Sí, en el remanente de la sustancia que tenía, o aire. ¿Sí? Si usted tenía un tanque de helio y lo abrió y lo dejó un mes, su al final le va a tener aire, nada. ¿Sí? Entonces, esto es una situación bastante hipotética, porque siempre hay masa de aire. Para lograr esto, tengo que conectar bomba y, mejor dicho, un complete, para que la masa sea cero. Es como si yo le digo, ¿cuál es la masa de aire acá? Que es cero. Tendríamos que medir el salón, descontar el volumen que ocupa cada uno de ustedes, la silla, etc. Y eso nos da el volumen real. Tenemos la presión atmosférica, tenemos la temperatura atmosférica y ya calculamos cuánta masa de aire hay. Bueno, en este hipotético caso, tenemos una línea que va a 1 megapascal y 300 grados Celsius de vapor. Vapor de agua es vapor de agua. Y esto está inicialmente vacío. Vacío. Recuerden que el vacío de los ingenieros mecánicos es distinto al vacío de
de un abogado, de un economista, ha sido de su mamá. A no ser, bueno, su mamá puede ser ingeniera mecánica, ¿no? Pero para la gente del común, vacío es que no ve nada de ahí. ¿Sí? ¿Alguno tiene mamá ingeniera mecánica? No. Cuando yo era estudiante, era la primera ingeniera mecánica. A 20 y pico años. Ah, de acá de la UIS. Mujeres entraron mecánicas desde que inauguró la UIS, pero no llegaron. Bueno, entonces esto empezó a ocupar el tanque y la masa que entra es igual a la masa final. Sencillito, porque esto estaba vacío. ¿Sí? La masa que entra es igual a la masa final. Y como la masa entra es igual a la masa final y hacemos el balance de energía y lo que hay es cero más lo que entra es masa entrada por el tanque de entrada es igual a lo que sale, no sale nada. Solo nos queda M2Q2, como este es igual a este. Y nos queda que la energía interna es igual a la cantidad que tiene toda la lógica. ¿Sí? O sea, va una corriente que tiene una energía propia más una energía de flujo y entra a ocupar espacio. Pues la energía al final de ese espacio va a ser la energía interna más la energía del flujo. Porque la energía no se... Pero eso en el caso de que la masa es K es por P. es cero. Sí, K es kinetic energy Ah, ok. y P es potential energy. Eso es raro porque es muy pequeño, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno, de hecho la energía cinética no se ignora, es cero, porque la velocidad al comienzo es cero y la velocidad al final es cero. ¿Ven lo sencillo? Bueno, obviamente es que es decir que el tanque está vacío completamente. Es el mismo problema. Cuando se resuelve el problema, encuentra que aunque la corriente era 300, la temperatura de agua en el tanque subió. ¿Por qué subió? Si venían 300, ¿por qué quedó en 456.1? No, la presión no puede aumentar. Siempre va a ser menor o en el caso extremo igual a la línea. Con la energía. Exactamente, por la energía del flujo. ¿Qué pasa si aumenta? ¿Puede estallar? ¿Qué? O sea, el recipiente. O no, o puede aumentar. ¿No puede aumentar qué? ¿La presión? La presión. O si aumenta. No, recuerden que para que haya flujo hay una ustedes están viendo los fluidos, diferenciación. Es para que vaya en este sentido, siempre la presión de este lado tiene que ser mayor que esto. Cuando igualen, así tenga la válvula abierta, no va a pasar nada. Porque no hay potencial de flujo. ¿Ah? Sí, pero en ambos casos es igual. ¿Sí? Entonces es la presión que le registre, aquí la presión que le registra el manómetro son 100 pascales, la máxima que puede alcanzar esto son 100, pero la temperatura sí cambia. Porque la energía, el trabajo de la energía para que eso fluya, es como se frena, y eso hace que aumente temperatura. Sí, recuerden que la energía no se destruye, crean.
simplemente se transforma. Entonces, ahí hay una transformación de energía, de trabajo de flujo en energía interna, que es actividad molecular, que es temperatura. Acá tenemos de aire caliente a temperatura constante. ¿Qué va a pasar? Acá sí tenemos, tenemos aire en un comienzo, abrimos y va a ir aire, pero no va a quedar vacío, ¿no? Si ustedes hacen el balance de energía, van a terminar con esto, que la masa que sale es igual a la masa 1 menos la masa 2. ¿Por qué? Porque esta masa 1 es mayor que la masa 2. Si lo hago al contrario, me da negativo. Esto es simple lógica, o la derivan a partir de lo que hay más lo que no, lo que sale más lo que queda. Bueno. En energía, ¿qué está entrando? Está entrando un trabajo eléctrico. ¿Qué hay? Masa del aire por energía interna en un comienzo. ¿Qué sale? Masa de salida por entalpía de salida. ¿Y qué queda? Masa de aire por energía interna de 2. Y eso le va a dar. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? M1U1. ¿Qué entra? Trabajo eléctrico. ¿Qué sale? M de salida por entalpía de salida. Más lo que queda, M2U2. Esa ecuación es igual a esa, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con la entalpía de salida? Aire. ¿Por qué? No. Claro. La entalpía de acá es la misma de acá, pero la entalpía de esta cambia con el volumen de control. ¿Sí? ¿Por qué? No. Porque si este era 400 y tiempo después ya es 800, entonces la entalpía de 400 es una y la entalpía de 800 es otra. La que no va a cambiar es de acá a acá, en cualquier tiempo, porque esto es un dispositivo isoentálpico. ¿Sí? Entonces, el metro se mantiene ahí también la entalpía. Sí. En ese sector del que pasa. En el volumen de control por el problema. Ajá. Y en la otra porque la válvula es isoentálpica. Ahí tenemos que sacar un promedio de entalpía. No, porque no cambia. Pues me dieron estado 2. Ahí se sacan el promedio. Si por ejemplo la temperatura final no es 400 sino 800, entonces calculan la entalpía 400, la entalpía 800, sacan la promedio y esa es esta. Y la entrante, bueno. No, ahí no hay entrada. Si cambia la no fuera Bueno, todas las válvulas son isoentálpicas si no hay calor. ¿Sí? Si de pronto dicen, no, por la válvula se está transfiriendo tanto calor, ya no pueden, ya tiene que haber volumen de control de la válvula. En el mundo real casi no, porque es que va muy rápido y el área de la válvula es muy pequeña. El calor, la transferencia en forma de calor depende del área y del delta de temperatura y del tiempo. Y los tres casos van en contraposición, digamos, de lo que pasa. Va a fluir rápido, tiene poca área y, bueno, lo del delta de T sí es, puede haber un delta de T alto. Casi siempre se expresa por los otros dos, por el área pequeña y porque es un proceso muy rápido.
Creo que la energía interna también se mantiene, digamos. En este caso, Sí, se mantiene. mientras va cambiando el volumen, pues supone que cambia el temperatura. No, acá no cambia el volumen. Ah, no, digo, si se abriera ¿Sí qué? si se abre la válvula. Ah, No, el volumen. El volumen, esto es aire. El volumen será siempre el volumen del recipiente que contiene algo. No pasa en los líquidos, ¿no? Pero no siempre el volumen será el del recipiente. A no ser que tenga un dispositivo cilindro émbolo que una de las tapas va a cambiar. ¿No? Trabajo de frontera. Listo, con eso quedaron grabados del capítulo 5 y de Valprevio. ¿Qué es? Bueno, hagamos una cosa, voy a hacer uno y le tomo foto y les comparto, o se las dejo y ustedes se lo reparten. Son ya problemas resueltos. Sí. Para poder avanzar. Entonces, a ver, hagamos este. Dice, un tanque rígido inicialmente tiene vapor sobrecalentado. Un tanque rígido contiene inicialmente vapor sobrecalentado. Una válvula en el superior del tanque es abierta y se permite que vapor escape a presión constante hasta que la temperatura se eleve a 500 grados Celsius. Determine la cantidad de calor si el estado inicial es de 2 megapascales y 300 grados Celsius. Determine la cantidad de calor transferido si el estado inicial del vapor sobrecalentado es de 2 megapascales, 300 grados Celsius. No, 2 megapascales y 300 grados Celsius. ¿Por qué hay que darle calor? Porque estoy vaciando y como cada la presión se me mantiene constante, bueno, tengo que darle energía. Y por eso se agrega calor. ¿Ok? Entonces tenemos acá nuestro tanque. Tenemos nuestra válvula. Inicialmente se tienen 2 pascales. La energía eléctrica no afecta el calor. La energía eléctrica produce trabajo eléctrico. Y 300 grados Celsius. Entonces, del estado final
¿Qué conozco del estado final? Y la presión por si dice que eso. Exactamente. Entonces tengo que la presión de 2 es de 2 megapascales Y la temperatura. y la temperatura de 2 es de... ¿Vale? Y nos preguntan este calor. Perdón, nos dan, este volumen nos lo dan también. Nos dan el volumen del tanque, que es de 200 litros. Sin problema podemos dividir el estado inicial y el estado final, porque tenemos dos propiedades. En este caso, presión y temperatura, y estamos hablando de vapor sobrecalentado. Entonces, presión, 2 megapascales, temperatura, 300 grados Celsius. De tablas, tenemos que el volumen es 0.12551. Tenemos que para ese estado la energía interna es de 2773.2 kilojulios sobre kilogramo. Y tenemos una energía de 3024, perdón, 3024.2. La masa 1 es 2 sobre 0.12551. Eso da 1.594. Profe, ¿podría mostrar el tablero? Ah, pucha. Perdón. Es de sobrecalentado, ¿cierto? Sí. Sí, el enunciado nos dice que es sobrecalentado. Al final estamos más seguros de que está sobrecalentado porque la temperatura subió. Entonces, del estado final tenemos la misma presión. La temperatura ahora son 500. Tenemos un volumen específico de 0.17508. La interna de 3116.9. Una entalpía de 3468. Y una masa 2, que es 0.2 sobre 0.17568. Y esto nos da 0.138 kilogramos.
Por lo menos yo siempre hace falta presente. Y el recipiente rígido y la sustancia gaseosa, sí. A la izquierda. Balance de masa. Lo que hay no es M1 más lo que entra es igual a lo que sale más que sale nos da 0,456 kilogramos. Profe, esa parte del tablero no se ve. 9. Ay, pues, pucha. Ay, no. Bueno. Entonces tenemos que la masa que sale es igual a la masa 1, la masa 2, y eso es igual a 0,456 kilogramos. Vaciado aquí. Sí, te puedo. Sí. Te quiere crear un espacio con, no sé, dióxido. Sí, por ejemplo, saben que el CO2 es lo que usan energía para la fotosíntesis. Entonces, si tiene un espacio, un invernadero, te puede llevar un tanque de CO2 y lo abre, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces, como hasta allá no llega la cámara, voy a borrar esto. Energía. Sí. Que es el que egresa. O el MO de out. Ah, bueno, lo tengo. No. Bueno, ¿cómo sería el balance? Carbón. Lo que hay. Lo que es. M11. Más lo que entra. Calor. Más lo que sale. Igual a lo que sale. Por la entropía. Y más lo que ¿Ya? ¿Tienen lo sencillo que es termodinámica? Entonces esto es igual a M out por entalpía out más M2 menos M1 U1. Entonces el calor es igual, la masa que sale 0,456 por, ¿cuál es la entalpía de salida? 3024.2 más sobre 2 más, sigo acá, más a 2 por U2 menos más por 1. Eso nos da un calor de
Acá si le quedó bien a Sengel, 607. Y los junios. En kilogramos. Todos están en kilogramos. Esto está pasando. ¿Sí dio eso? 607. Bueno. Entonces, los otros se los voy a mandar a tomarle foto. Tengan cuidado porque en el enunciado ya me pasó a mí, ¿no? No están completos. O sea, en el enunciado no dan los datos, pero uno los ve ahí porque la solución los pone. ¿Sí me entienden? O sea, este estado inicial no estaba en el enunciado. Pero yo, obviamente tiene que asociado, pero ahí lo pone. En la próxima clase, ustedes, si tienen alguna duda sobre esos dos problemas, pues me dicen. Los únicos problemas difíciles son los del previo. No porque sean más difíciles, sino porque si uno no tiene claro los conceptos, le van a parecer más difíciles. Alguien por ahí, yo estuve viendo las conversaciones, alguien dice, he estudiado bastante, pero no, tranquilo que a mí me pasó. No es, y a la mayoría de pronto, hay unos que sí esperaron los últimos 3 días para estudiar, obviamente, esos, usted no tiene que ser mago para que le vaya a ir mal, ¿sí? Pero si usted fue constante y le fue mal, pasa. Estudié con 1.5. Vamos a descansar unos 3 minutitos. ¿Cuánto? Profe, ¿y el capítulo 5, lo que acabamos de ver, también sale en parcial? Ese es el parcial, capítulo 5.
Solo el 5. Es sistemas abiertos. Estado estable transitorio. El otro parcial que había para la semana de... Sí. Dijimos que el viernes de esta semana, ¿no? Este. O al final no fueron. No, yo tengo que ver las fechas, no sé hasta cuándo hay plazo para subir. Habitación lo más probable es que sea la siguiente semana. Como estamos ahí, ¿quién? Usted se podría, esta materia es habitable. Sí, son materias habilitables. Las que no son habilitables son las que tienen laboratorio. Ah, no, pero pues yo digo práctico, del parcial. Ah, no, pues obviamente uno pone un ejercicio, ¿no? No como los que estoy poniendo. Pero claro que sí. Que si se estudia pasa, o sea, cosas imposibles no. No, hay unos problemas que le toca a uno. De eso no hemos hecho, no les voy a poner, de esos que a uno ponerse a proponer estados y mirar una ecuación. Yo les expliqué hasta que la igualdad. Esos son camelludos. No es que sean así difíciles. Tienen trabajo. Se tiene que mirar hacia dónde en las tablas se debe apuntar. Bueno, les cuento, no es por asustarlos, pero este tema de segunda ley es un poquito menos fácil. Porque ahí uno empieza a confundirse con la entropía, porque hay 3 entropías y bueno. Este sí es de más cuidado. Pero lo que acabamos de ver, balance más, ustedes ven que eso es muy sencillo. Ahí es que entender bien el problema y no, ustedes no pueden fallar en definir las propiedades de los estados. Eso es lo mínimo. Si ustedes fallan de ahí para allá, perdieron el año. Entonces, tener mucho cuidado. Digo, profe, y el ejercicio de ¿cuánto da? ¿El qué? El ejercicio de la crítica. Unidad en el instituto. La mayoría la dio 18.000. 18.080. ¿Kilowatts? ¿Y esa unidad se aplica para qué pasa? Para este premio. 18.000 kilowatts o 18 megavatios. Si yo vi algo que me movió, ¿sí que es? Ok. De que no sea un fara. Yo hice proyecto, ahí donde está el laboratorio, ahí había, donde está ese edificio había un laboratorio. Y yo con mi compañero un día saliendo a las 10 de la noche del laboratorio, íbamos a apagar un laboratorio oscuro cuando vemos tremenda fara bajando. No, o sea, casi que nos del susto. Sí, es una rata gigante. Un perro, pero. Sí, la misma ahí, bueno. Pero esos animales son, o sea, de que usted le meta con ellos, o sea, no hay que matarlos. De hecho, uno no debería matar ningún animal, ¿no? Ni para comer, pero bueno. Bueno, entonces, les voy a decir de forma muy sencilla que vamos a ver en este capítulo. En este capítulo vamos a ver la segunda ley. La segunda ley para evaluar el desempeño de máquinas térmicas y de refrigeradores. Los refrigeradores, ustedes saben
¿A qué me estoy refiriendo? Y las máquinas térmicas también, simplemente que tiene otro nombre que se llama motor de un carro, es una máquina térmica. Una turbina, una central térmica es una máquina térmica. Vamos a establecer cuáles son los referentes para que usted sepa qué tan bueno es el desempeño de un motor, de una máquina térmica, de un refrigerador. ¿Sí? Es decir, que usted tiene un equipo y usted calcula una eficiencia, sabiendo que la eficiencia de salida de ese caso es la requerida. Yo sé que era un valor que da 30%. Está como bajo, pero resulta que puede ser que no. Porque mirando el referente, que es una máquina ideal, que vamos a describirla, digamos, cómo sea, esa máquina ideal, por ejemplo, le da 40. Porque es que la naturaleza es necia. La naturaleza dice, usted solo, así es una máquina ideal, usted solo puede transformar la energía térmica en energía mecánica, que es lo que nosotros. La naturaleza le dice, así usted quite fricción, así haga el proceso lento, etc. Usted a esas condiciones no tiene más sino el 5%. ¿Sí? Se calculó el 30, está bien, 40, premio Nobel de pronto. 50, mentira, falso. Está hablando caca. Eso lo vamos a ver. Y vamos a ver algo muy que llama la calidad de la energía. Eso es fundamental. Yo califiqué una tesis de doctor acá en ingeniería química donde ese concepto no lo habían revisado. Y es básico. Porque lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Aplica para la energía también. La energía tiene calidad. Una pregunta, ¿cuál sería el tipo de energía con más calidad que podríamos encontrar? No, la termodinámica dice que la energía mecánica es el top, ¿sí? Porque es una energía organizada. O sea, para que usted tenga trabajo mecánico tiene que ser organizado, porque se convierte en calor solitario. Y toda, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy hablando y en el proceso de emitir la voz se transmite por ondas de presión. Entonces yo hablo y estoy mandando ondas de presión. Eso es energía mecánica, es presión. Pero ella se diluye, o sea, mi voz llega a cierto punto donde ya no se escucha. Entonces, toda esa energía mecánica, ondas de presión, se convirtió en calor solita. No hubo necesidad de máquina, de nada. Naturalmente se dio. Entonces, por eso es el top. Ahora, imagínense que yo coger esa energía térmica y convertirla en energía de presión y que esa energía de presión tenga algo que es lo que yo estoy hablando. Eso sí es tenaz. Se me cae una máquina de inteligencia artificial, no dicho. Terrible. Entonces, la energía térmica no es. O sea, es buena, claro, uno la aprovecha. Pero la mejor es la energía mecánica. Mayor temperatura, eso lo veremos más adelante. Entonces, resulta que yo alguna vez creo que les di este ejemplo. Yo traigo me voy a la cafetería y me compro un tinto y lo pongo acá. ¿Qué va a pasar con la energía de ese tinto? Se le va a transferir al aire en todo, ¿verdad? Eso lo sabemos y pues, no, hasta un niño de primaria lo entiende y lo acepta. Pero ¿qué tal? Yo les digo, ¿qué tal que yo traiga el vaso con agua que acabo de sacar y como este aire tiene energía, porque tiene entalpía, tiene energía interna, ¿qué tal si tomamos esa energía y usamos para calentar el café? La primera ley dice sí se puede, la segunda ley dice que no. ¿Cómo hago para que la
energía fluya, ya puede estar a igual temperatura. No puede. Pero desde el balance de energía sí. Yo calculo cuánto aire hay acá. A temperatura ambiente tiene tal energía interna. Ahora, yo quiero que el agua se me caliente a 80. ¿Qué energía debe tener esa masa de agua? Debe tener tanto. Entonces cojo la energía del aire y se la zampo. La primera ley dice sí, también hago 5. Pero eso no es posible. ¿Ven? Por eso, si uno hace un análisis completo de una transición energética, debe hacer análisis de primera y de segunda ley. Y la segunda ley nos dice cómo descubrir si es verdadero o viable o si no. Es como estos casamitos, ¿no? O sea, la segunda ley son los casamitos. Dicen, no, faja, eso no es posible. Y eso lo veremos, esperemos que alcancemos a verlo. Otros ejemplos, por ejemplo, si yo suelto esta masa empieza a caer, esa rueda paleta empieza a girar y el aire sale. Una vez esto tocó el piso, ¿qué tal si yo caliento el aire? ¿Será que las paletas empiezan a girar y sube la masa? Desde la primera ley se puede resolver, o sea, ese problema se puede resolver. Pero sabemos que no es viable. Entonces, estos procesos no pueden ocurrir aunque ellos no violan, o sea, la primera ley se cumple. En los dos casos, en el del café y en el de esa rueda. Pero no están violando la primera ley. Perdón, ¿qué es eso? Un proyecto de ¿De qué hace? digamos, trabajo de la impresora en se programa con Arduino para que uno le ponga qué programa quiere hacer. ¿Cómo así? ¿Qué O sea, programa? como digamos que esta vaya y luego estas dos esperen y esta vaya, pues ahí se van. Se podría usar como para este ejemplo. ¿No? Tiene solo movimiento en... Sí, ¿Y de qué materias? son muy necesarios. Chévere. Pues, estoy descargando. Sí, aquí no. Es un poco tarea para dejar eso mucho tiempo. Bueno, los procesos ocurren en cierta dirección y no en sentido contrario. Para que, esta es una especie de analogía, para que el proceso fluya, sea real, debe cumplir la primera y la segunda ley. ¿Sí? Bueno, los usos principales de la segunda ley. Primero, para identificar la dirección de los procesos. Es decir, sabemos en qué dirección va el proceso. La segunda ley nos intenta de calidad de energía, que lo vamos a ver más adelante. Y nos sirve para determinar los límites teóricos, lo que les hablaba, los referentes, para evaluar el desempeño de algunos equipos. También, esto no lo vemos en el curso, pero si ustedes se interesan por la termodinámica estadística, por ejemplo, la combustión, se sabe, usando la segunda ley, qué tanto se dio esa combustión. Sí, el grado de completitud, digámoslo, de esa forma, de una reacción química. Pero eso no es parte del curso, simplemente para que lo sepan. Bueno, resulta que vamos a tener que modelar máquinas térmicas y refrigeradores. Y para ello vamos a necesitar de una fuente y de un sumidero, una fuente de energía y un sumidero. Para que no vaya a afectar ese modelamiento, vamos a suponer
que tanto la fuente y el sumidero tienen características. Que la fuente yo le doy energía, y la fuente da energía y no cambia de temperatura. Y el sumidero le doy energía de temperatura. ¿Por qué? Porque si empieza a cambiar la temperatura de la fuente o empieza a cambiar la temperatura del sumidero, el análisis se complica. Puede ser que de la fuente va a la máquina, puede ser que el sentido se invierta si cambia la temperatura de la fuente. Entonces, para que todo sea sencillo, en ese proceso de modelamiento vamos a suponer que la fuente no cambia de temperatura, cosa que se da en la realidad. ¿Sí? Nosotros tenemos, bueno, más el sumidero. La fuente sí puede cambiar de temperatura, pero el sumidero de la energía, tenemos varios sumideros a considerar. Uno es la atmósfera, otro es la corriente de un río, de un lago, del océano. Ustedes les dan energía y ellos cambian de temperatura. Cambia, digamos, el punto ahí donde se entrega, pero la masa es tan grande que no se siente. Llega rápido. Por ejemplo, hay un incendio enorme en la Amazonas, aquí no vamos a sentir el calor de ese incendio, porque la atmósfera tiene una masa enorme. Para que usted le cambie la temperatura, tiene que darle una energía. Estos son algunos sumideros. De hecho, en las centrales térmicas, que es donde producen la energía eléctrica a partir del carbón, del gas o del combustible, esas siempre están al lado de un sumidero, al lado de un río, de un océano o de un lago. ¿Sí? Antes no había reglamentación y las centrales botaban el agua. Ecopetrol está al lado de Magdalena porque también tiene sumidero, necesita botar energía. Que ya no va a aprovechar. Antes no pasaba nada, usted botaba la energía, sus corrientes con fluido a alta temperatura y pues eso afectaba fauna y flora. A raíz de que hubo más conciencia ambiental ya hay reglamentación y esa reglamentación exige que cuando usted bote esa energía, esa agua, esa corriente, actualmente es agua, claro, tiene agua caliente, no puede entregarse al río 5 o 10 grados por encima de la temperatura. ¿Sí? Porque si lo hace encima, sacan multa. Esto de la contaminación de las corrientes hídricas es un problema que nos toca. Porque pues el Ministerio del Medio Ambiente no es que esté por todo lado y hay algo que se llama está afectando que es la minería ilegal. Yo tuve el chance de ir a Chocó hace como 5 años, no, 3, 4 años. Cuando iba aterrizando el avión, se usted ve verde así. De un momento hay una amarilla, minería ilegal. Ahí en hasta minería ilegal está causando desastres. ¿Qué hacen me contaron? No me consta, pero este es el río. Caso Barranca. Pues acá tenemos la refinería. Complejo a 6 veces, ¿no? Complejo industrial de Barranca. Este es el Magdalena y el Magdalena va así, ¿no? Hacia el norte. ¿Qué hace Ecopetrol? Tiene unas tomas y el acceso. Ya, bueno, Ecopetrol de pronto lo compra porque hay billete y entonces sí, se puede exigir y además es muy grande.
Entonces, acá se revisa temperatura y composición. ¿No? Eso es un ejemplo de una. Acá en la refinería hay muchas máquinas térmicas. Pero así como está este ejemplo, Río Bogotá. El río Bogotá nace, como todos se pueden imaginar, cristalino, por allá en un parque. Y cuando usted va al sur de Bogotá, el río es absolutamente, completamente negro. Negro, negro. Usted no ve, yo creo que ni 3 milímetros. Así no. ¿Por qué? Porque está el mismo ejemplo, está el río Bogotá, y acá hay curtiembres. Y donde procesan el cuero de las vacas. Entonces ellos hacen esto. Y como no les importa, entregan, ay no, de contaminación térmica, que son los desechos. Entonces, yo tengo una pregunta, es que era un concepto y cómo en Bavaria, en Bogotá, hacían el control de calidad de las aguas del río Bogotá para hacer el producto y la tratan de una forma, o sea, impresionante. Claro, si usted acuara el río, eso es mejor que la gente no sepa, porque si usted ha visto el río Bogotá, imagina tomarse una cerveza de ahí, pero no pasa nada. Usted la vaporiza y la condensa y todo lo que en ese proceso se pierde. ¿Sí? O sea, usted sabe que en Bogotá, 90 y pico de grados, produce vapor. Este vapor luego lo pone en contacto con una superficie fría y condensarse, y lo que hay es agua. El problema es que es agua desmineralizada. Entonces, unas muy buenas que siempre toman agua, se desconecta. ¿Cómo hacemos para resolver esta situación? ¿Cómo creen que podríamos resolver sin necesidad siquiera de leyes? Bueno, una ley que organice, pero no se nos puede. Toca hacerlo. Pero es que casi siempre pasa que las leyes las aplican más para las empresas, no para las multinacionales. Que hay bastante dinero y que consideran la empresa pequeña, etcétera, pero hay una forma que resolveríamos ese problema así sencillito. Pero no, si le acaba la empresa. En Francia me dijeron, este es el sentido del río, ¿no? Le exigen que usted tome el agua de acá y la bote acá. Y ya. Ve a ver de qué hace. Pero si eso ya no tendría desperdicios. Claro, si tiene desperdicio, usted lo va a meter a su proceso. Sí. Ya usted, es más, usted no tiene que ni ponerse a mirar temperatura. Ya, esto es para contaminar. Usted no tiene que analizar siquiera el agua. El man, la empresa, usted no va a producir buen cuero si el agua suya es la botada, el agua negra. ¿Por qué el whisky escocés es famoso? La agua. Si ustedes toman una Coca-Cola en Santiago de Chile, le va a saber distinto a la Coca-Cola de Bucaramanga. ¿Por qué? Por el agua. Y allá agua de Santiago de Chile es horrible. Sabe a minerales. Es muy volcánico. Pero la misma historia, no podía tomar agua de la llave, no porque no fuera potable, sino porque sabía sal. Pero bueno, sí tiene minerales, pero no. Bueno. Entonces, la fuente o el source en inglés provee de energía y el sumidero la recibe, el sink en inglés, sumidero.
son cuerpos de gran masa y de gran capacidad térmica, o sea, necesita darle usted mucha energía para que logre un cambio de diferencial, un cambio de temperatura. La fuente como el sumidero. Gracias. Ya estoy cansado, man. Déjame estar. Una de los objetivos que tiene la termodinámica, que no es explícito, pero que todo profesor de termodinámica debería tener, es que la gente sea consciente que toda transformación energética tiene un impacto sobre. Entonces, bajo esa premisa, si usted puede evitar la transformación energética, mejor. Toda transformación energética implica una huella. Y cuando ustedes propongan soluciones, pues deben siempre procurar, entre menos equipos, menos transformaciones energéticas haya, mejor. Nos queda, ¿qué? ¿Cuántas semanas de clase? ¿2? Ah, ¿la otra semana nomás? ¿Ustedes? No. Sí, es que van a empezar. Me toca seguir. Bueno, entonces, ya vimos un ejemplo en el que acá hay una energía mecánica que se le transfiere al agua, el agua se calienta. Pero lo contrario ya vimos que no. O sea, yo caliento el agua y que me gire la rueda de paletas, no. Eso implica que lograr este cambio, o sea, para ir de energía térmica a energía mecánica, aquí en medio debe haber algo que se llama una máquina térmica. ¿Sí? No, lo impuso la naturaleza. Ahora, si usted tiene la energía térmica, la energía mecánica, perdón, se convierte en energía térmica solita. No necesita nada. Es más, la naturaleza dijo, usted quiere convertir en trabajo la energía térmica en energía mecánica, necesita una máquina. Y además, usted no puede convertirla toda. O sea, de 100 unidades de energía térmica, usted no va a obtener 100 unidades de trabajo. Va a obtener 80, 70, 60, 25 un carro. De 100 unidades que usted tiene de combustible, solo el 25% tiene trabajo de eje, movimiento en las ruedas. ¿Sí? Aproximado, promedio. En caso, este caso que se muestra aquí, toda la energía mecánica que está usando, que se está desplegando en con estas aletas, toda se convierte. Esta agua se mueve, se convierte en energía de movimiento, pero llega un momento en que deja de moverse. ¿Por qué? Porque toda esa energía de movimiento se convirtió en energía térmica. ¿Sí? Entonces, para convertir la energía térmica
en energía mecánica necesitamos una máquina térmica. Y la tiene estas 4 características. Primero, recibe calor desde una fuente de alta temperatura, que es energía solar, puede ser el aceite de un horno, puede ser un reactor nuclear, puede ser un combustible. ¿Sí? Necesitamos la fuente de la energía térmica. Convierte parte de ese calor en trabajo de eje de rotación. ¿Sí? Entonces convierte parte del calor en trabajo, usualmente en la forma de un eje que está rotando. Eso es energía mecánica. La tercera, expulsa calor de residuo a un sumidero a baja temperatura, como puede ser la atmósfera, los ríos, etc. Y cuarto, opera en un ciclo. Ciclo es decir, parte de un estado y retorna al mismo. ¿Sí? ¿Cuál es el sumidero de energía en un carro? El aire. Y al final, de 100 unidades que tiene combustible, 25 son energía mecánica y el 75 es para calentar el aire alrededor. Y no es porque, uy, qué fabricante malo, no. La naturaleza lo puso así. Y esos son límites que pone la termodinámica. Por eso, es una de las razones por las que decimos que la energía mecánica es de más calidad, está en la cúspide. Más adelante veremos que a mayor temperatura, mayor calidad de la energía térmica. Entonces tenemos una fuente, un sumidero, sale trabajo de eje y opera en un ciclo. Esto es cómo se representan las máquinas térmicas. Entonces fluye la energía de una fuente a la máquina térmica, parte de energía va al sumidero y parte se convierte en trabajo de eje. Ahora, la máquina térmica opera con un fluido de trabajo. ¿Cuál es el fluido de trabajo en un motor de un carro? Fluido de trabajo en el motor de un carro. El aire con la gasolina. ¿Cuál es la fuente en un motor de un carro? La combustión de trabajo. Y el sumidero de la atmósfera. ¿Sí? Vean que toda el ancho de la flecha es toda la energía que viene. Solo una parte se convierte en trabajo de eje y otra debe ir al sumidero. Qué bueno que todo se viniera para acá, ¿verdad? Que no necesitáramos el sumidero, pero no era. Ni en la máquina se idealiza una máquina. Aún en esa máquina no se da. O sea, es problema de la naturaleza. Esta es una máquina térmica que en la realidad sería una planta de generación eléctrica que funciona con un combustible. ¿Sí ven esta bolita? Esta bolita es la máquina térmica y esa bolita es equivale a este rectángulo. O sea, todo lo que está aquí adentro, en el caso de esta planta, son estos 4 equipos. ¿Sí? Pues por un lado recibe energía de una fuente y debe tener un sumidero. Esta es una planta que tiene una turbina de vapor. Entonces, lo que ven, este color son las temperaturas.
Obviamente, lo que está más rojo es más alta temperatura, lo que está azul es más baja temperatura. Y trabaja con dos fases. Lo que está con rojo es fase vapor, vapor sobrecalentado, bueno, y lo que está con azul es líquido. ¿Cómo funciona? El boiler es caldera, en español. Es un intercambiador de calor. Aquí dentro de la caldera hay un quemador. Y ese quemador le transfiere energía térmica al agua que está acá. Una olla a presión. El agua que entra acá como líquido comprimido se sobrecalienta, se vuelve vapor sobrecalentado. Ese vapor tiene energía de flujo, porque esto debe circular así. Esa corriente de agua, vapor sobrecalentado, que tiene buen contenido de energía, se expande en la turbina. En esa expansión se produce el trabajo mecánico. Esta es la salida, una de las salidas de la máquina térmica. Un trabajo de eje. Esto usualmente va a un generador. Y el generador convierte la energía mecánica en energía eléctrica. Lo que sale de la turbina es energía que tiene mucha menos energía que la de la entrada. Y pasa a un intercambiador de calor para botar energía y lograr la condensación. Energía que botan, yo la podría utilizar para otro proceso. Esa es la pregunta que todo el mundo hace. Maricada, man. Coja esta y mándela a la caldera. O esto es vapor, o no usen una bomba, usen un compresor. Cualquiera diría. O sea, hagamos este bypass de acá, pasemos acá. ¿A qué botamos esta energía? Lógico. Cualquiera concluye lo mismo. Pero ¿por qué no se puede? Porque resulta que la energía para comprimir, porque esto de arriba está a alta presión y esto está a baja presión y esto es una expansión, la energía para comprimir gas es lejos, pero lejos mayor que la energía para comprimir un líquido. Entonces, si hacemos esa gracia, como diría mi abuela, probablemente de la energía que esta sale, usaría en parte. Es decir, la energía neta sería mínima. Es mucho más barato en energía comprimir un líquido que comprimir un gas. Y en la medida en que el gas esté sea más sobrecalentado o tenga mayor volumen específico, menor densidad, más energía. ¿Sí? Entonces, y debemos operar en ciclo, o sea, debemos retornar a la condición inicial es acá agua líquida. Entonces, no es negociable botar energía a un sumidero. ¿Sí? Entonces, el trabajo neto va a ser el trabajo que sale aquí en la turbina menos el trabajo para accionar la bomba. ¿Sí? Ese es el trabajo al final que entrega la planta. Tenemos la energía que entrega la fuente y la energía que el fluido de trabajo le da al sumidero. ¿De acuerdo? Una pregunta. El sumidero está acá en el condensador, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces una vez que llegue y se condense, vuelve a empezar el ciclo. Sí, o sea, aquí partimos de un estado termodinámico y la idea es que el fluido de trabajo haga toda la curva y llegue al mismo. Si hay que meter más al sistema, o sea, más amplio. Sí, en teoría, acá hay pérdidas. O sea, claro, acá hay que las plantas reales. Porque
hay vapor que sale por los empaques, que se pierde. Por lo tanto, acá hay una bombita que va recuperando el agua que se pierde. Bueno, entonces, miren que en el motor, el trabajo de salida que produce la turbina, parte de ese trabajo se usa para que la planta funcione. En este caso, trabajo en la bomba. ¿Sí? Bueno, este es de los conceptos más importantes que ustedes deben manejar como ingenieros, el concepto de eficiencia. En nuestro caso lo llamamos eficiencia térmica. La eficiencia térmica es la del trabajo neto de salida sobre el calor total de entrada. O sea, la eficiencia térmica es igual al trabajo neto de salida sobre el calor de entrada, el QH. Y los que sacan chiles son los que ya estudié. Entonces tenemos que esta es nuestra máquina térmica. Acá tenemos UH, acá tenemos UL y este es el trabajo neto. Si decidimos que nuestro sistema sea esto, tenemos que lo que entra igual a lo que sale. Entonces entra QH y sale el trabajo neto más. Entonces el trabajo neto, Ahí los pérdidas de masa se desprecian. QH menos Q, perdón. Ahí las pérdidas de masa se desprecian. Sí, no, esto es, digamos, idealizado. Ah, ok. El trabajo neto igual a QH menos QL. Es decir, que la eficiencia térmica de nuestra máquina térmica es igual a QH menos QL sobre QH o 1 menos QL sobre QH. O como está ahí, Q de salida sobre Q de entrada, como lo quieran. Esta es la eficiencia térmica en función de la energía que cuenta y de la energía que se bota al sumidero. Esta es energía desperdiciada. Perdón, esta es la fuente y esta es la desperdiciada. Allí ven uno. No todas las máquinas térmicas tienen la misma eficiencia térmica. Entonces tenemos una fuente que en ambas es 100 kilojulios. Todo resulta que la primera máquina produce 20 kilojulios y las produce 30 kilojulios. Y ambas tienen el mismo sumidero. Entonces, como 100 menos 80, 100 menos 30 me da 70. Si ustedes calculan la eficiencia basados en las energías de la fuente y la primera máquina le da una eficiencia del 20% y la segunda del 30%. ¿Sí? Bueno, esta es la... ¿Recuerdan los 4 equipos que vimos? Ahora, vamos a suponer, recuerdan que cuando hablé de sumidero y de fuente, se dijo que los sumideros y las fuentes eran cuerpos de gran capa térmica, o sea que dan energía y no cambian temperatura. Eso implica que este QH tiene una fuente que está a TH y este T tiene un sumidero que está a TL.
¿De acuerdo? Temperaturas que no van a cambiar. ¿Sí? Entonces, esto es el reservorio y este es el sumidero que está a TL. ¿Sí? A TH transfiere energía, el fuente, UQH, y el sumidero es, está a TL. Lo debemos tener claro porque ahora viene algo muy interesante. Bueno, acá dicen, aún los motores, las máquinas térmicas más potentes expulsan más de la mitad de la energía que reciben como energía de desperdicio. ¿Sí? Acá vemos, por ejemplo, este caso, se reciben 100 megajulios y se expulsan 45 megajulios. Y se producen 55. Ahora, ¿qué podemos hacer con esta energía? Resulta que la planta está en Bogotá, entonces en vez de botar todo eso al sumidero, cojo esa energía y la uso para calentar agua. Sin embargo, la eficiencia no cambia, porque es salida deseada sobre entrada requerida. Es que estoy haciendo un uso racional de la energía, pero mi máquina térmica sigue en lo mismo. ¿Sí? Pero puedo sacarle provecho. ¿Podemos salvar calor de salida? Bueno, ese ejemplo para la próxima clase. Entonces, hasta acá más o menos entendido. Tenemos el medio de miércoles. Perdón, el lunes previo, el miércoles clase. Y yo no sé si vamos a hacer una clase extra. El problema es que todos puedan. Un domingo 6 de la mañana. Pero es que usted sábado no trabaja. El viernes no tengo clase. Robé con los compañeros de... Podría ser. Pero estamos mañana el viernes a las 8 de la noche. ¿En dónde? En la oficina. Que nos hablamos ayer, a uno de los Vamos a esperar qué pasa con eso. ¿Para qué? ahí se mira. Okay. Adicional.